La ciudad de Campeche, ciudad hermosa, una ciudad milenaria, comienza su nombre con un vocablo de origen olmeca, onhualco. Y ese vocablo quiere decir tierra que se acuesta con el mar. La ciudad fue fundada con una traza urbana diferente a la que vemos ahora. Estaban a orilla del mar, entonces el mar empieza a entrar, inundaba la ciudad y entonces se recorre todo, se hace un baluarte, el primer baluarte que se hizo aquí en Campeche, y una primera muralla o barda para evitar que el mar pasara. Toda ciudad que tiene su génesis en las márgenes del mar, tiene en el mar cifrado su destino. Esta ciudad que al comienzo de la conquista fue construyéndose a tiro de cordel, y que precisamente esta ciudad comenzó aquí, en este lugar, en la casa número 6. Es una casa que está precisamente frente al parque principal, donde se concentraba todo el eje rector de la vida cotidiana de Campeche. Estaba el servicio religioso, estaba el servicio militar, estaba el servicio administrativo, y sin duda alguna es una ciudad que a partir de este centro fue construyéndose, fue edificándose. La primera capilla está en lo que es la calle 55 y el parque principal, ahí se pone la primera capilla. Los campechanos de esa época ya solicitaban el cambio de esa capilla, que sufría mucho los embates del mar, correrla hacia donde está ahora actualmente la catedral. Si nosotros vemos mapas de Campeche en el siglo XVI, XVII, XVIII, vamos a encontrar siempre el mar y Campeche como un espacio natural. ¿Por qué razón? Bueno, por su condición de puerto. Y esto le permitió a Campeche el desarrollo de una industria naviera, le permitió a Campeche ser considerada una villa rica. Bueno, Campeche fue un puerto muy importante. En algún momento de la Nueva España fue el puerto más importante a donde llegaba los esclavos, las telas, todo lo que llegaba de España hacia la Nueva España, de mercancía, de gente. Los puertos siempre estuvimos a la moda porque la comunicación era básicamente a través de los puertos. Era de los puertos. Entonces salían mercaderías y salían los movimientos colonizadores y salía la migración hacia el interior de los territorios, sobre todo los territorios novohispanos. A lo largo de todo el siglo XVII, la fuente principal de riqueza va a ser el palo de tinte. El palo de tinte es un árbol que tiene una madera muy dura, muy oscura, y que al remojarse da unos tintes entre violáceos y rojizos, púrpuras, algo así, ¿no? Antes de las anilinas, los colores eran muy difíciles de encontrar, especialmente los de la gama del rojo y de los violetas. Y entonces tenía una gran demanda el palo de tinte, y Campeche debió su riqueza básicamente a la extracción y la exportación del palo de tinte. Y es por eso también que los piratas tomaron a Campeche como un objetivo dentro de su desarrollo
económico del siglo XVII. La historia de la piratería está profundamente relacionada también a los intercambios económicos y comerciales que tenía el puerto de Campeche con los puertos, no solamente el Golfo de México y el Mar Caribe, sino en general con puertos europeos. La piratería no es lo de las películas, o sea, sino hay una razón política, una razón religiosa y obviamente una razón económica. Alejandro VI hace la primera división del mundo y dice, de este punto para acá es para Portugal, de este punto para acá es para España. Hay una inconformidad y ¿qué es lo que van a hacer los países europeos? Van a empezar a tratar de quitarle a España lo más que puedan, en posesiones y en riquezas. Y esto va a generar que los propios reyes empiecen a nombrar a esos famosos corsarios. O sea, les va a dar una patente de corso, donde él autoriza a estas gentes a que vayan a las posesiones españolas y tratar de quitarle lo más que puedan. Y nacen los piratas. Para 1769 se inició una muralla para defenderla del acoso de los piratas, de los bandoleros del mar. Las murallas que se construyen para defenderse de los constantes ataques piratas a partir del siglo XVII hasta el siglo XVIII son construidas por campechanos. Los campechanos pagan, los comerciantes pagan para tener una defensa y permanecer en lo que va a ser la villa de Campeche. Ya para el siglo XVII-XVIII, que es que se hace la construcción de las murallas, pues hubo que hacer cambios al ordenamiento de la ciudad. Algunas manzanas tuvieron que ser partidas para reubicar a esa gente. Algunos quedaron fuera del recinto amurallado, otros quedaron dentro del recinto amurallado. Y va a encerrar a la ciudad de Campeche entre mar, muros y tierra. Y entonces, ¿a quién protege la muralla? Va a proteger a la gente rica, a los comerciantes, a los blancos, y van a quedar fuera los barrios: San Román, Santa Ana, Santa Lucía, Guadalupe y San Francisco, donde están asentados los grupos minoritarios, los grupos indígenas en muchos casos. Y entonces la muralla convierte a Campeche y le da un sentido social, va a diferenciar a los de adentro y los de afuera. Eran los señores los que iban al mercado, no las señoras, porque el mercado quedaba extramuros. Y en la época de los piratas era muy peligroso salir extramuros, aunque solo fuera unos pasos. Entonces a las mujeres trataban los hombres de la casa de que no tuvieran que salir de las murallas. Entonces, y la ida al mercado era cosa de hombres. Y ya que traían la compra, pues ya las mujeres se encargaban de la cocina y de todas estas cosas. La muralla, se abrían las puertas en la mañana, en la noche se cerraban sus puertas. Y si quedabas adentro después del toque, ya no podías salir. La burocracia entre España y la Nueva España era tal que en lo que iban los barcos a llevar la documentación y regresaba la documentación, iba una solicitud de autorización y regresaba, pues no había la comunicación que había ahora, era por barco, y en lo que llegaba un barco hasta ahí, en lo que se contestaba y regresaba, pues hizo que la construcción de las murallas demorara pues casi 100 años. Ya cuando se terminan de construir, ya no había piratas, ya no había razón de tenerlas, pero sí se sentía que era una especie de protección de la ciudad, y así se mantuvo durante muchos años. Sin embargo, 200 años después, un militar que entró como gobernador destruyó parte de los paños de la vieja muralla, de la antigua muralla. Tiran el primer tramo, que es el que da hacia el mar, porque no entraba la brisa del mar, había mucho calor. Luego se empiezan a tirar otros tramos por motivos de la sanidad. Se buscaba tener un espacio más abierto. Se tiran las puertas de San Román y la puerta de San José el Bajo.
y bueno, los baluartes y las puertas, y empieza la ciudad pues a verse un poco más horizontal. Y bueno, ya para esta época, poco después de haber tirado todos estos espacios, en el 60 se vuelven a reconstruir, se reconstruye la Puerta de Mar, se reconstruye un lienzo de apenas 1 metro de altura. Campeche en la década de los 60 inicia uno de los periodos más intensos migratorios que se han dado en México. Primero fueron la creación de nuevos centros de población ejidal en los márgenes del río Candelaria, en donde cientos de campesinos que no tenían tierras en el norte del país se acogieron a los principios de dotación de tierras y fueron poco a poco llegando a tierras campechanas, donde los campechanos les abrimos los brazos para que ellos pudieran continuar trabajando la tierra y pudieran continuar sobreviviendo. Dejaron allá en el norte a sus muertos, a sus tradiciones, a sus costumbres, y se vinieron a un escenario completamente diferente. Del desierto pasaron a la intensidad de la selva, a los intensos aguaceros, a los relámpagos, con cierto temor, y que finalmente al paso del tiempo les daría la razón, porque hoy se han integrado a Campeche y forman parte precisamente del devenir cultural de los campechanos. A raíz de los 70s, los 80s, es que Campeche tiene una explosión demográfica. Y quizá esta condición de ser poca gente, que durante muchos siglos resguardarse siempre de los piratas, muchas casas tenían sótanos para resguardarse de esto, quizá impidió que Campeche creciera. Y esto, precisamente, la falta de un desarrollo económico, la falta de una industria como otras ciudades, permitió la conservación de la ciudad. ¿Por qué no se destruye la ciudad? ¿Por qué se siguió manteniendo el estatus? ¿Por qué se siguió manteniendo la estructura arquitectónica? Precisamente por esta falta de desarrollo. Que Campeche, su centro histórico, quedó tal cual lo diseñaron los arquitectos en el siglo XVIII. Estamos en el corazón del centro histórico de Campeche, en la antigua calle de América, ahora 59. Aquí podemos encontrar, justo en la intersección de las dos principales calles del centro, el extemplo de San Francisquito o extemplo de San Roque. En esta iglesia estaban los altares, los retablos, todos pertenecían a un mismo estilo y a una misma época. Lo que no sabíamos qué era lo que estaba escondido debajo de unos repintes en color blanco y ocre. Existía un gran colorido. Durante más de 40 o 50 años esta iglesia estuvo cerrada al culto, y ahora, pues bueno, con este descubrimiento que se hizo, ha sido una de las iglesias más solicitadas por la belleza de sus retablos. A partir del centro histórico de esta ciudad-puerto, o de este puerto maravilloso, se fueron edificando los barrios y fue naciendo precisamente el ser campechano, su manera de pensar el mundo, su manera de comer, su manera de oler, su manera de nombrar. Y esta manera precisamente de nombrar está en las esquinas de Campeche. Ahí tenemos precisamente esa manera de retomar un suceso, un acontecimiento, y darle nombre a la esquina de ese acontecimiento o de ese suceso. Están, en el caso del centro histórico, las esquinas de los Vientos, el Cuauhtémoc, la esquina del Gallo, la esquina del Elefante, esquinas que jugaron un papel importantísimo en el siglo XIX y en el siglo XX, y la esquina del Bambuco.
esa esquina donde don Manuel Herrera sacaba su guitarra y la pulsaba y se ponía precisamente a tocar y a cantar los bambucos colombianos y que le hicieron famosa al grado de que a su tienda la gente, en lugar de decir voy a la tienda del señor Manuel Herrera, decían voy a la tienda del bambuco, porque esa tradición se arraigó y se profundizó en los campechanos. Acuña bambucos en su par de pentagramas. La ciudad está trazada de tal manera que de oriente a poniente el sol en su viaje continuo la baña diariamente de sol, de luz. Y donde hay sol y hay luz, pues hay flora abundante y hay flor y hay fruto. Si no hay sol, si no hay luz solar, no hay color. Y si no hay color, pues no hay aroma. Y todos estos bienes los da la propia situación geográfica de una ciudad que está construida paralela al ecuador terrestre, pero en una posición en la que el sol le deja tener primavera los 365 días del año. Esta ciudad no sabe de inviernos, ni sabe de otras, sino nada más sabe de primavera. Los gobiernos de Campeche voltearon los ojos hacia la ciudad, hacia las fachadas, y descubrieron que era una ciudad bonita, bella, que tenía mucho por dar, que tenía un gran valor histórico. Afortunadamente, si bien llegó la modernidad, fue afuera del centro histórico, entonces todo creció hacia afuera y el centro histórico se conservó como era, descuidado, pero se había conservado, y de ahí pues se fue una serie de cambios para bien. Redescubrir el mismo centro histórico y ver todas las casas alrededor, la Casa 6, los portales, la catedral. Las iglesias a las que yo de niña iba a catecismo o a misa, verlas de nuevo recuperadas, pues fue algo para mí como campechana, como ciudadana, maravilloso. Es una ciudad pequeña, es una ciudad que en estos 30 años, 40 años ha logrado un desarrollo sin perder lo que han perdido muchas ciudades, como el caso de Mérida o incluso la Ciudad de México o Guadalajara, lo que es el elemento provinciano, lo que es el elemento de ser una ciudad de provincia. La ciudad ha cambiado en los últimos años, sobre todo en los últimos 10 o 15 años, en que ha llegado esto que llamamos el progreso, que es un poco más de tiendas, un poco más de comercio, sobre todo, como casi todas las ciudades, muchísimos carros. Campeche es una ciudad que es pequeña, es provinciana, de alguna manera se ha quedado un poco en el tiempo. Bueno, Campeche es una ciudad muy poética, muy soñadora, muy quedada precisamente dentro de unos esquemas del siglo romántico. Está muy quedada, sus leyendas citadinas abarcan estos enamoramientos, estos raptos amorosos, estos